Negocios Televisión, una actualidad del día que llega en plena resaca tras esas caídas, esos números rojos vividos en Wall Street en su peor día desde los primeros meses de la pandemia. El S&P 500 despedía la sesión con una caída del 4%, en la mayor pérdida diaria desde junio de 2020 tras los débiles resultados arrojados por los gigantes minoristas. Números rojos que rozaban el 5%. En el caso del Nasdaq, las cuentas presentadas por los gigantes del comercio minorista han agravado el sentimiento de los inversores. Target se desplomaba casi un 25% en su mayor caída porcentual en una sola jornada desde el lunes negro de 1987, tras advertir de un mayor impacto en los márgenes debido al aumento de los costes de combustible y transporte, al tiempo que informaba de que su beneficio trimestral se había reducido a la mitad. Malos resultados que absorben los efectos de la inflación y que llegaban además un día después de que Walmart advirtiera también de una reducción similar en los márgenes. En este contexto, las acciones asiáticas se ven resentidas y continúan asistiendo a esa espiral de ventas que continúa al comportamiento del mercado americano de la jornada de ayer, ya que los inversores muestran su preocupación por el aumento de la inflación a nivel mundial, la política cero de COVID en China y la guerra de Ucrania, mientras que el dólar además ha servido de refugio durante gran parte de la noche. Hemos visto como el índice MSCI de Asia-Pacífico fuera de Japón ha caído un 2% en las primeras horas de negociación y vemos también caídas importantes en el caso del índice Nikkei en la bolsa de Tokio. Porcentaje: a esta hora el principal índice de la bolsa nipona se deja algo menos del 2%, aunque ha llegado a superar ese nivel. Por su parte, el Hansen de Hong Kong, vemos también cómo hasta ahora registra caídas que superan el 2%. Es una sesión en la que además, si tenemos la mirada puesta sobre los valores que destacan por el lado de sus movimientos, vemos como entre el sector energético en China vemos bajada en esas petroleras que están cotizando la desaceleración de la economía mundial y que por lo tanto se frene la demanda. Vemos caídas en torno del 2% para PetroChina o para China Petroleum o Sinopec. Son protagonistas de una mañana asiática que despierta el temor entre los inversores y mientras además vemos como por el lado de lo que anticipan los futuros, vemos como el mercado europeo se prepara para abrir en esta sesión de jueves 19 de mayo con caídas del 0,60% en el caso de los futuros del DAX. Y pese al temor registrado en las bolsas, Marco Kolanovic, codirector de investigación global de JP Morgan, se muestra convencido de que las cosas pueden mejorar para las acciones estadounidenses a medida que avanza el año. En una entrevista a Bloomberg, al hablar del precio de las acciones, asegura que se puede salir de este agujero incluso con la caída del S&P 500 y pese a que a los catalizadores alcistas no parecen surgir estos días. En cuanto a la actividad económica, Kolanovic descarta recesión este año. Se muestra convencido de que con el verano se verá un aumento de la actividad de los consumidores gracias a la reapertura y el aumento de las medidas monetarias y fiscales por parte de China. Justifica su análisis por la convicción de que la inflación de Estados Unidos probablemente ha tocado techo o está a punto de hacerlo, preparando el camino para un retroceso de las presiones sobre los precios que finalmente permitiría a la Reserva Federal moderar el ritmo de endurecimiento monetario. Y en este punto, además, vemos como entre los